Cordial saludo, les habla María Natalia Salazar Marín en compañía de Dana Valentina Alcalde Iglesias, estudiantes de tercer cuatrimestre de Psicología en la Corporación Universitaria Iberoamericana, realizando este video para responder a la actividad de las alteraciones de la cognición y la conciencia y respondiendo a las siguientes preguntas. ¿A qué se denomina inconsciente cognitivo? ¿Qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? ¿Y qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a su favor? Para iniciar vamos a responder la primera pregunta. ¿A qué se le denomina inconsciente cognitivo? Bueno, el inconsciente cognitivo es una noción de la psicología experimental que se refiere a los procesos y contenidos que no son conscientes, pero que siguen operativos y tienen incidencia psicológica mediante operaciones automáticas. Es decir, se trata de información que no es accesible a la conciencia, pero que influye en el comportamiento y en la toma de decisiones. Esta idea se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la percepción, pero también se ha planteado su posible existencia en otros procesos cognitivos, como el aprendizaje, también en el pensamiento cognitivo. Es una noción de la psicología experimental que se refiere a los procesos. La siguiente pregunta es: ¿qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? Bueno, la negligencia atencional es una conducta en la que el paciente tiene la dificultad de orientarse, actuar o responder a estímulos que se presentan contralateral a la lesión cerebral. Ahora, existen diferentes tipos de negligencia atencional que incluyen la negligencia sensorial o atencional. En esta el paciente no dirige espontáneamente su atención hacia el hemiespacio alterado. Puede ser visual, puede ser también auditiva o puede ser táctil. La negligencia motora o intencional. En esta, el paciente tiene la dificultad para realizar movimientos contralaterales a la lesión cerebral. La negligencia atencional es una conducta en la que el paciente tiene dificultad para orientarse, actuar o responder a un estímulo que se presenta contralateral a la lesión cerebral. Existen diferentes tipos de negligencia atencional, que incluyen la negligencia sensorial o atencional, que es en la que el paciente no dirige espontáneamente su atención hacia el hemiespacio alterado. Puede ser visual, auditiva y táctil. También está la negligencia motora o intencional, que es donde el paciente tiene la dificultad para realizar movimientos contralaterales a la lesión cerebral. Existe también la negligencia afectiva, en donde el paciente tiene dificultad para reconocer y expresar emociones en el lado contralateral a la lesión cerebral. Y vemos también la negligencia representacional, que es donde el paciente tiene dificultad para representar mentalmente objetos o eventos en el lado contralateral a la lesión. ¿Qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a su favor? El aprendizaje inconsciente se refiere al conocimiento adquirido sin saber, que se manifiesta a través de la conducta durante la práctica con tareas experimentales que contienen regularidades o estructuras sistemáticas y que no son percibidas como aprendizaje. Este tipo de aprendizaje se produce cuando el conocimiento explícito manifestado sobre la configuración de la situación no es capaz de dar cuenta de la mejoría experimentada de la conducta, como consecuencia de la asimilación de esas reglas con la experiencia. Existen diversas investigaciones que han proporcionado evidencia a favor del aprendizaje inconsciente. Por ejemplo,
Se ha demostrado que la mejoría en la ejecución de una tarea puede ocurrir sin que el sujeto tenga conciencia de las reglas que subyacen a dicha tarea. Además, se ha demostrado que el aprendizaje implícito parece estar mediado por sustratos neuronales diferentes a los del aprendizaje explícito, lo que sugiere que son procesos cognitivos distintos. El aprendizaje implícito se produce en situaciones complejas, en las que interviene una gran cantidad de información, tras una práctica muy dilatada, como sucede con la lengua materna. En general, se considera que el aprendizaje inconsciente es una forma natural y común de adquirir conocimientos y habilidades. ¿Qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor? La memoria inconsciente se refiere a la capacidad de retener información sin ser consciente de ello. Esta forma de memoria se ha estudiado principalmente en pacientes con amnesia, quienes tienen dificultades para recordar eventos recientes, pero pueden mostrar mejoría en su desempeño de tareas que requieren el uso de información previamente aprendida. La memoria inconsciente se ha denominado también memoria implícita. La evidencia a favor de la memoria inconsciente proviene de estudios en pacientes con amnesia, así como experimentos en los que se ha demostrado que la información puede ser retenida y utilizada sin que el sujeto sea consciente de ello. Por ejemplo, se ha demostrado que los pacientes con amnesia pueden aprender habilidades motoras, como tocar un instrumento musical sin ser conscientes de haberlo hecho. Dos posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico de los que afectan la percepción y la atención. La negligencia unilateral es una de las alteraciones más graves de los mecanismos de atención selectiva. Se produce en pacientes con daño cerebral contralateral. La negligencia unilateral puede ser tanto perceptual como motora, y es más común después de lesiones en el hemisferio derecho. Un síndrome neuropsicológico que afecta la percepción o la atención es la agnosia visual, un precedente en la percepción visual que se produce en pacientes con lesiones en áreas específicas del cerebro. Esta disociación se caracteriza por la incapacidad de reconocer objetos.